Temas de la política, el diputado independiente Pepe Out aún no compromete su apoyo a la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos. Además, hizo una autocrítica por haberse sumado a la destitución de quien fuera ministro de Educación anteriormente, Harald Beyer, hace algunos años. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña desde el Congreso justamente el diputado Pepe Out. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Nicolás, buenas noches. A ver, primero que todo, ¿por qué la autocrítica? Usted ha señalado que se arrepiente, tras los años que ha sido parlamentario, de haber apoyado una acusación constitucional injustificada como la que fue a Harald Beyer, así como en su minuto fue para Jasna Proboste. Bueno, porque venía entrando al Parlamento, era mi primer periodo, y me dejé llevar por el espíritu gregario y me sumé a la politización reinante y participé del ciclo de acción-reacción, de destitución de Jasna Proboste y luego la venganza, y concurrí a la venganza sin sopesar que la acusación constitucional es un instrumento de última ratio, como dicen los abogados, es decir, es el último recurso, es un recurso muy poderoso que además significa la pérdida de derechos durante 5 años de quienes son acusados constitucionalmente. Y por eso me resisto a que se resuelvan diferencias políticas, por importantes que sean, por la vía de las acusaciones constitucionales. Las diferencias políticas se resuelven en la votación de las leyes, como lo hicimos en el proyecto de ley para cambiar el sistema de admisión, donde voté para derrotar el proyecto de la ministra, pero me resisto a que la acusación constitucional sea un instrumento de crítica política. Sí, diputado, entendiendo ese contexto, ¿usted hubiera preferido pasar más bien por una interpelación que llegar a este punto, al de una eventual acusación constitucional? Lógico, si tenemos diferencias políticas y las hemos expresado, como te decía, en la votación de proyectos de ley, la hemos expresado en debates públicos, en reuniones con la ministra a propósito de la aplicación del sistema de admisión en la región metropolitana o de la aplicación de la ley que traspasó o que está traspasando las escuelas y liceos de Chile desde los municipios al Estado a través de los servicios locales. Y una interpelación es el espacio más adecuado para ese intercambio político, para esa crítica política. La acusación constitucional conlleva la destitución del ministro en ejercicio y sobre todo conlleva la suspensión, la inhabilidad completa por 5 años para ejercer cargos públicos. Entonces, claro, ya no es solo un rol político cuando uno vota una acusación constitucional, es también el rol de un juez que juzga que ese ministro ha pasado a llevar la Constitución y las leyes. Y yo, por lo menos hasta ahora, no he visto en el libelo acusatorio fundamento que me convenza de eso. Por supuesto, estoy disponible a escuchar los argumentos, porque en el caso de las acusaciones constitucionales no es un voto como cualquier proyecto de ley. En este caso, la apelación es completamente individual y implica formarse una convicción personalísima e intransferible. Yo no voy a votar según me indique la oposición de la que formo parte, voy a votar según la convicción que me forme. En ese punto, diputado, uno entendería por sus palabras que en este minuto, si fuera la votación en la Cámara, usted estaría votando en contra de la acusación constitucional, ¿no? Absolutamente. Si mañana fuera la votación, la votaría en contra porque, como te digo, no descubro fundamento suficiente para castigar a la ministra con su destitución y con 5 años de inhabilidad. Me parece, yo tengo diferencias políticas muy profundas con la ministra Cubillos. Me parece que ejerce su ministerio de la manera más politizada e ideologizada que uno puede imaginar. Y tengo esa diferencia, pero no voy a expresar mi crítica destituyéndola y sacándola del tablero político. Voy a jugar en el tablero político en contraposición a su planteamiento, pero no la voy a expulsar del tablero.
Ahora, por lo aquí menos no sabemos voy a que... contribuir a hacerlo. Sí, sí, por supuesto. Aquí sabemos que el proceso de acusación constitucional, en cuanto se anuncia, va por distintos carriles. La designación de la comisión revisora, que ya está trabajando en ver los fundamentos de esto y emitir un informe que no es vinculante, pero se entrega el informe a la sala. Y también lo que siempre sucede es la conversación entre el gobierno, oposición, parlamentarios. ¿Se han acercado usted? Usted nos comentaba que el día de hoy, si fuera la votación de la acusación, usted la votaría en contra. ¿Ha habido acercamiento de miembros de la oposición y del gobierno con usted? No, porque tanto en la oposición como en el gobierno me conocen y saben que yo voto siempre de acuerdo a mi convicción. Y la verdad es que las presiones y los lobbies siempre resultan en un efecto inverso al que busca el que presiona. En consecuencia, ni el gobierno ni mis colegas de oposición se han acercado para presionarme a votar en una dirección o en otra. La bancada en la que participo en mi calidad de independiente, que es la bancada Radicales e Independientes, yo ya notifiqué mi disposición contraria a la votación, como por lo demás lo han hecho en privado, me han expresado a mí diputados de distintos partidos que tampoco están convencidos de votar a favor de la acusación constitucional, aunque mantienen, como yo, una crítica política muy severa a la gestión de la ministra. Yo sé que no me dan nombres, pero ¿de qué partido son esos diputados que estarían votando al igual que usted en contra? Yo he conversado con personas de casi todos los partidos de oposición. He conversado con socialistas, he conversado con regionalistas, he conversado con radicales, con demócratas cristianos y veo que hay por lo menos una veintena de diputados con mucha duda de concurrir a la destitución de la ministra de Educación y a su consiguiente inhabilidad por 5 años. Usted, experto electoral, muy bueno para los números y aprovechando esa expertise, diputado, ¿usted en este minuto cree que, dado las conversaciones que ha tenido, la percepción, estaría cayéndose esta acusación constitucional en una votación? Mira, la condición de experto implica elecciones con participación de muchas más personas. Cuando se trata de decisiones de 155 personas, uno podría decir que todo el oficialismo va a concurrir a respaldar a su ministra. Ellos son 72 diputados y los 83 diputados que formamos parte de la oposición, es muy difícil que concurran todos. La acusación necesita 78 votos, la mitad más uno, y yo creo que va a estar por debajo de eso. Voy nuevamente al tema de la herramienta de la acusación constitucional. Se ha conversado durante todo este proceso en contra de la ministra Cubillos. De hecho, el día de hoy decía, tenemos derecho a tener una agenda legislativa. Usted señalaba y aplicaba el concepto de espíritu gregario que le jugó en contra al inicio de su carrera parlamentaria con estas otras acusaciones constitucionales. ¿Todavía existe este espíritu? ¿Está muy fuerte en el Congreso? Porque muchos dicen, finalmente, aquí se está buscando un tema más bien político que el argumento en público que se menciona que es una ministra que está yendo contra las leyes de la República. Mira, yo creo que hay una molestia fundada respecto del estilo de gestión de la ministra, ¿ah? Que es, como te decía, extremadamente ideologizada y extremadamente politizada en un ministerio que no estaba acostumbrado a tener ministros tan políticos, tan políticamente activos, tan ideológicamente activos. Y claro, yo tuve una diferencia muy relevante con ella a propósito de la aplicación del sistema de admisión escolar, porque mientras ella y el ministerio invitaban a la gente a participar del sistema, ella insistía en que el sistema iba a fracasar y, por supuesto, esa es una comunicación contradictoria. Pero claro, yo no la puedo amordazar en sus propias convicciones por lo demás que al parecer comparte, no sé si completamente, pero al menos en parte, el presidente de la República, que la gente eligió en segunda vuelta, pero al mismo tiempo nos eligió a nosotros, mayoritariamente, para defender esas reformas y en consecuencia hay una mayoría parlamentaria contraria a las ideas de la ministra en materia educacional. Pero yo no soy partidario
de que por esa diferencia nosotros intentemos sacarla de la cancha. Yo prefiero jugar en la cancha y derrotarla aquí en el Parlamento a la hora de votar sus proyectos de ley o de debatir frente a la sociedad sus convicciones en materia de los cambios educacionales. Claro, porque aquí también se da una coincidencia que es bien preocupante. Las últimas acusaciones constitucionales, que no se han dado muchas en los últimos años, podríamos decir, pero sí las que han terminado con destitución, fueron justamente en la cartera de educación. Y evidentemente es una cartera que está bien al disparo, digamos, y justamente pensando que en educación las reformas, los cambios pueden durar varios años. ¿Usted está preocupado porque justamente sea la cartera de educación del ministerio un punto de este conflicto? La educación siempre ha sido un campo de debate político e ideológico muy relevante. En el pasado y en el pasado pasado, en el pasado reciente y en el presente. De hecho, la derecha impulsó la salida de la ministra Proboste, donde por lo demás jugó un rol muy importante la ministra Cubillo cuando era parlamentaria, en una destitución constitucional a mi juicio absolutamente injustificada, y luego en este ciclo de revancha la oposición de la que yo formaba parte hizo lo propio con el ministro Bayer, pero los dos ministros a mi juicio fueron víctimas propiciatorias de un clima enrarecido, de un clima de polarización que yo por lo menos no voy a contribuir a reproducir en la circunstancia actual. Al parecer el clima se mantiene. Los tiempos cambian, pero hay una constante que es justamente este clima de polarización que evidentemente también se da con un gobierno que no tiene mayoría en ambas cámaras. Absolutamente, pero yo no quiero contribuir a profundizar la polarización, sino dentro de los cauces del debate democrático. Y el debate democrático se expresa, por supuesto, en los medios de comunicación y también en el Congreso a la hora de discutir los proyectos de ley. Que venga con sus proyectos de ley y que proponga al Congreso los cambios que quiere hacer, y yo le aseguro que si son en la dirección de lo que ella ha planteado desde su convicción ideológica y política, van a ser rechazados. Pero me niego a que respondamos a esas convicciones con la expulsión de la cancha por la vía de la acusación constitucional. Bien, diputado Pepe Out, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias a ti, chao. Hasta luego, gracias, chao. Mano a mano.